La ambición de un imperio, la necesidad de un pueblo, una lucha desigual. Que las revoluciones no se exportan. Esta América de color. Revoluciones. Revolución estadounidense. 1763. El inicio. Entre 1756 y 1763, Francia y España combaten contra Gran Bretaña por los territorios de América del Norte. La Guerra de los 7 Años deja a los británicos como vencedores, y George III conquista entonces parte del actual Canadá y las tierras del oeste. Los colonos recién llegados pueblan las ciudades ya existentes y fundan nuevas ciudades y pueblos. Al combatir a los indios, la corona ayuda a crear nuevas oportunidades para los colonos. Así, los territorios se liberan y se llenan de fincas y haciendas que proveen granos y tabaco a Gran Bretaña. La sociedad no tiene una fuerte aristocracia dada por nacimiento. Todos los colonos, incluso los recién llegados y los de clase baja, comercian a la par. Los blancos son todos iguales. Sin embargo, es también una sociedad esclavista. Pero como Gran Bretaña está en el inicio de la revolución industrial, necesita de sus colonias para que le aporten las materias primas. Pero mantener un imperio tan vasto y en constante expansión tiene un muy alto costo. Un costo que el joven rey, George III, pretende cubrir exprimiendo con más tasas e impuestos a las prósperas colonias. El descontento y los reclamos pueblan las calles de las colonias, pero el rey los desoye. 1765. Inglaterra. El Parlamento inglés aprueba la Stamp Act, una medida que crea un impuesto al papel que importan las colonias. Hasta diarios, almanaques y documentos públicos pagan el abusivo impuesto. Las colonias se unen por primera vez. Hay llamados a desobedecer al imperio y movilizaciones organizadas que atacan a funcionarios. Los colonos ahora saben que pueden combatir el abuso de la corona. En Virginia se proclama un principio que será crucial para la separación formal de Gran Bretaña. No taxation without representation. No se pagarán impuestos a quien no represente a los colonos. Es claramente el principio de la autodeterminación. 1767. El pueblo dice basta. George III impone nuevos impuestos y la resistencia estalla en Maryland, New York, Filadelfia y sobre todo en Boston, donde ocurre una masacre que para muchos es el inicio de la revolución. 1770. La primera masacre. Boston está ocupada por tropas británicas que garantizan el cumplimiento de las disposiciones impositivas del rey. Un joven trabajador se acerca a la casa de aduana solicitando un pago, pero un centinela británico lo reprime. El joven regresa acompañado por un grupo de colonos y le arrojan al centinela bolsas de hielo y basura. Un capitán y 8 soldados acuden en su ayuda. Un soldado dispara deliberadamente a la muchedumbre. Resultado: 5 colonos muertos. Los colonos enjuician a los militares y 2 son hallados culpables de homicidio. John Adams, quien oficia de abogado defensor, dirá más tarde que la noche de la masacre de Boston es la fundación de la independencia de América. Nombre: John Adams Jr. Lugar y fecha de nacimiento: Braintree, Massachusetts, 30 de octubre de 1735. Origen social: modesto. Oficio: profesor de escuela y abogado. Datos destacados: presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. 1773. Los hijos de la libertad. Los Hijos de la Libertad es una asociación secreta liderada por el primo de John Adams, Samuel Adams, quien no acepta que el Parlamento inglés legisle en asuntos de las colonias. Cuando en 1773 el gobierno británico aprueba la Tea Act, o Ley del Té, la Compañía de las Indias Orientales puede vender té en las colonias, compitiendo deslealmente con los comerciantes y contrabandistas locales, entre ellos Samuel Adams. Entre 60 y 150 hijos de la libertad se disfrazan de indios,
amedrentan a los marineros y arrojan 45 toneladas de té por la borda. En represalia, la corona envía a Boston un nuevo gobernador y cierra el puerto. A pesar de eso, la independencia ya se discute libremente en los diarios de las colonias. 1774, primer Congreso Continental. Las colonias comienzan a organizar sus milicias y a supervisar sus propias cortes de justicia. Líderes locales insisten en que la soberanía política es exclusividad de cada colonia, entre ellos John Adams y Thomas Jefferson. Nombre: Thomas Jefferson. Lugar y fecha de nacimiento: Shadwell, Virginia, 13 de abril de 1743. Origen social: aristocrático y esclavista. Oficio: abogado. Datos destacados: presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. A fines de 1774 se reúne en Filadelfia el primer Congreso Continental. El Congreso no se inclina hacia ninguna postura radical, ni a favor de los más conservadores que buscan acordar con George III, ni a favor de los fervorosos independentistas de los Hijos de la Libertad, pero defiende claramente el derecho de las colonias a manejar sus asuntos internos sin intervención del imperio. John Adams es quien representa a Massachusetts en el Congreso. Bajo las influencias de Jefferson y Adams, la independencia está en marcha. 1775. Lucha armada. El 19 de abril, un grupo de colonos rebeldes intenta tomar un depósito de armas en Concord. Un batallón de soldados ingleses sale de Boston para impedirlo. Se enfrentan en Lexington, iniciando así la guerra por la independencia. Las tropas inglesas toman Lexington y Concord, pero en su regreso a Boston son agredidos por una multitud. Nuevamente, Boston recibe la sangre del descontento popular. Mueren 8 soldados colonos. La situación se vuelve insostenible y un nuevo Congreso se reúne. Ya no hay lugar para medias tintas. O se es realista o se es independentista. El Congreso se vuelve completamente independentista. Con gran apoyo de John Adams, se nombra comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas a un militar de escasa experiencia, el coronel George Washington. Nombre: George Washington. Lugar y fecha de nacimiento: Pops Creek, Virginia, 22 de febrero de 1732. Origen social: aristocrático y esclavista. Oficio: militar. Datos destacados: primer presidente de los Estados Unidos. Hombres y niños de las 13 colonias revolucionarias se unen detrás de George Washington para luchar por su libertad. Se reclutan soldados en cada rincón de las colonias. Gran Bretaña descubre que no está frente a una simple revuelta y declara la guerra convencional contra el proceso de la independencia. En junio de 1775, ambos ejércitos se encuentran en Bunker Hill, frente a Boston. Mueren 800 ingleses, pero los revolucionarios deben retirarse. El 4 de julio de 1776 se reúnen 56 congresistas para aprobar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que Thomas Jefferson redacta con la ayuda de John Adams y Benjamin Franklin. Nombre: Benjamin Franklin. Lugar y fecha de nacimiento: Boston, Massachusetts, 17 de enero de 1706. Origen social: trabajador. Oficio: escritor, periodista e inventor. Datos destacados: fundador de universidades, bibliotecas y hospitales, e inventor del pararrayos. Nosotros, los representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso General, acudimos al Juez Supremo del mundo para hacerle testigo de la rectitud de nuestras intenciones. En el nombre y con el poder pleno del buen pueblo de estas colonias, damos a conocer solemnemente y declaramos que estas colonias unidas son, y por derecho han de ser, estados libres e independientes. Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin. Una batalla decisiva. En diciembre de 1776, Washington escribe una nota en su escritorio y marcha a la batalla de Trenton. Washington comanda una fuerza de 2.400 hombres que en la noche de Navidad cruza el río Delaware. A pesar de que el mal tiempo deja fuera de combate a una de las columnas, las tropas revolucionarias vencen a mercenarios alemanes que pelean por la corona británica y van por más.
1777, Saratoga. En octubre de 1777 se enfrentan nuevamente en Saratoga, en el estado de New York. El ejército británico, bajo el mando del general John Burgoyne, se rinde, causando un cambio de rumbo imprevisto en la guerra. Carlos III de España y Luis XVI de Francia ven la oportunidad de tomar revancha por la Guerra de los 7 años. Así, Benjamin Franklin, comisionado por el Congreso, negocia en París, y Francia entra abiertamente a la guerra, firmando una alianza con los colonos en 1778 y España un año después. La guerra reúne ahora una coalición internacional. Los días del imperio en América están contados. 1781. La batalla final. En 1781, 8.000 soldados británicos defienden Yorktown, su último reducto. Enfrentan a una flota francesa y a un ejército combinado franco-estadounidense de 16.000 hombres, bajo las órdenes de Washington. Las tropas británicas se rinden y la revolución triunfa. En Yorktown caen 156 británicos, 52 franceses y 20 independentistas. Son los últimos muertos en combate durante la Guerra de la Independencia, que en 8 años ha visto morir a 25.000 revolucionarios. 1783. La paz. En 1783, un contingente de los vencedores viaja a Francia a firmar el Tratado de París. Entre ellos están Franklin y John Adams. La revolución independentista de los Estados Unidos sienta las bases de la sociedad liberal e igualitaria y abierta a la aventura del ascenso social.